Esta serie se llama Principios. Génesis 44, vamos a mirar todo el capítulo 1 a 34. ¿Cómo se mira un corazón completamente dado a Dios? ¿Cómo se mira un corazón completamente rendido a Dios? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Cómo se mira un corazón completamente rendido a Dios? ¿Qué es rendirse uno? Darse completamente a algo. Y aquí está el problema como cristianos, porque cada vez que yo estoy aquí en el púlpito, lo primero que es cada mensaje, y así debe de ser de cualquier pastor, cualquier persona que está en el púlpito predicando la verdad, primero y siempre, primeramente, es para la iglesia. Es para la iglesia. Son para los que se consideran cristianos. Y luego al último del sermón voy a sacar unos puntos para los que están afuera. Y no digo afuera de la iglesia, pero afuera de la familia de Dios. Porque hay en cada congregación, en cada junta semanal, en muchas iglesias, hay muchos que se congregan, que son parte de la familia de Dios. Y no digo que son parte porque están en el presente, en la iglesia, en el edificio, que no son parte del reino. Y hay otros que no son parte del reino, que cada semana se sientan en los asientos en la iglesia. Y es ahí donde al último del sermón llego a esa gente, a los que están afuera del reino de Dios. Y yo no sé quién está afuera, yo no sé quién está adentro, pero les aseguro que aquí hay alguien afuera del reino de Dios. Y aquí hay muchos adentro del reino de Dios. Yo no sé quién es, pero cuando yo predico, cuando un pastor predica un sermón, siempre debe de ser primeramente dado a la iglesia, a los que están adentro del reino de Dios. Entonces, un corazón completamente rendido a Dios. El problema también es que hay mucha gente en la iglesia, cristianos, incluso pastores, y ha habido temporadas, y si no me cuido, yo también puedo dar parcialmente mi corazón a Dios. Una de las cosas que yo trato de hacer cada semana, lunes y martes, los primeros 2 días de la semana, es entregarme completamente al sermón que viene la semana pasada. Porque yo sé si se me escapa el lunes y el martes, ya para el miércoles, jueves, ya estoy bien ocupado con otras cosas. Entonces mi señora siempre me pregunta, ¿le has dado todo tu esfuerzo al sermón de la semana que viene? Y unas veces se me pasa el lunes y el martes. Entonces tengo que regresar el viernes o el sábado para asegurar que me he dado completamente para un sermón para ustedes. Pero muchas veces nuestras vidas cristianas también reflejan lo mismo, aunque no seas pastor. ¿Cómo te das completamente como cristiano? ¿Cómo te rindes completamente a Dios? Y vas a estar sorprendido que someterte, rendirte completamente a Dios, se mira de otra manera. Entonces, título del sermón de esta mañana se llama esto: Corazones transformados para Dios. Corazones transformados para Dios. En inglés sería Hearts Transformed for God. Hearts Transformed for God. Hemos estado hablando de José, que era hijo de Jacob. Jacob tuvo 11 hijos. 11 hijos tuvo Jacob. El más joven, los dos más jóvenes eran Benjamín y José. Y como siempre pasa y como siempre sucede, entre hermanos se van a pelear, va a haber celos. Y no era nada diferente esta familia, la familia de Jacob. Pero el problema comenzó que Jacob tenía un favorito. Como abuelos, padres, ustedes no tienen favoritos en sus familias, ¿verdad? ¿Verdad? Porque cosas malas suceden a veces cuando el favorito recibe todo el favoritismo. Habrá celos, ¿verdad? Y así era esta familia. José tenía un don, y ese don era interpretar sueños. Dios le había dado ese don a José. Y un día, de 17 años,
de edad, adolescente, les dijo a sus hermanos: ustedes un día se van a inclinar, se van a postrar ante mí, porque tuvo 2 sueños. Donde el primer sueño había costales de trigo, y esos costales de trigo se estaban arrodillando enfrente de él. Y luego tuvo otro sueño donde el sol y la luna y las 11 estrellas, ¿quién son el sol y la luna? Madre y padre. Las 11 estrellas, los hermanos, se estaban postrando ante él. Y él les contó estos 2 sueños a su hermano. Y ya lo odiaban. Y esto lo hizo peor. Entonces, un día ellos decidieron matarlo. Así era, entre hermanos. Pero en vez de matarlo, se decidieron, en vez de matarlo, vamos a ganar un poco de lana. Vamos a echarlo a un pozo. Mira, fíjate, ahí vienen los ismaelitas, los que compran esclavos y los llevan a Egipto. Vamos a ganar un poco de lana de ahí, para que se lo lleven, para que ya estamos bien cansados de este soñador, le decían. Y en capítulo 37 comienza la historia de José. Y luego le dicen una mentira al papá, Jacob. Mira, un animal salvaje lo mató. Mira la sangre de la túnica que tú le diste, la túnica favorita que era de él. Jacob, no sabiendo la verdad, lloró, lamentó. Y ha vivido con esa mentira toda su vida. Mientras en capítulo 39, José está en esclavitud en Egipto. Pero si lees capítulo 39 y 40 vas a ver y leer que Dios está con José. El problema de muchos cristianos hoy en el sufrimiento, en la prueba, muchas veces no miramos a Dios con nosotros. Pero Dios está en tu prueba. Dios está en tu sufrimiento. Y Dios estaba con José. Él estaba trabajando, él estaba encargado. Él era el mayordomo de Potifar, perdón. Potifar era el que estaba encargado de la cárcel, y como Dios estaba con José, le dio el trabajo de mandar a todos los otros siervos, los otros esclavos. Pero acuérdense, José tenía 17 años, era un joven guapo, y la esposa de Potifar lo quería seducir día tras día tras día. Y José dijo que él no podía hacerlo. Pero un día, cuando no había ningún oficial en el palacio, nomás era él y ella trató de seducirlo, pero él se fue, pero no sin antes de que ella agarrara y romper un poco del manto, y luego lo acusó a su esposo del hebreo tratar de violarlo. Entonces el Potifar tenía que tomar su lado, ¿verdad? Lo echaron a la prisión, y de allí en la prisión vinieron 2 oficiales del faraón, del rey. Fíjense cómo Dios está obrando. Acuérdense que José está echado en la cárcel, en la prisión. Es un esclavo. Pero vienen 2 oficiales del rey, del Potifar. Y estos 2 oficiales tienen cada uno un sueño. El sueño del panadero es cumplido. El sueño del copero es cumplido. El panadero en 3 días lo cuelgan, lo matan. El sueño del copero en 3 días es restaurado por el rey, el faraón. Y José le dice al copero: cuando salgas de aquí, acuérdate de mí, porque yo no he hecho nada, yo soy inocente. 2 años pasan, el copero se olvida de él. Pero un día el faraón tiene 2 sueños. El primer sueño es de 7, ¿cómo se dice? Puñalas de trigo. 7 elotes, delgados, feos. Pero no antes de que salgan 7 elotes llenos, macizos. Son los elotes que trae el elotero cuando viene con la canasta en la rueda. ¿Quién ha vivido en México? Me acuerdo cuando vivía en México, venía el elotero con el baño y cubierto con las cosas, los trapos de arriba, y abajo estaba lleno de elotes. ¿Y qué es lo que siempre escogíamos? El más macizo, ¿verdad?
y calentitos estaban. Así salieron 7 elotes macizos, listos para comer, listos para el elotero, para llevar a la gente. Pero luego salieron 7 elotes delgados feos, y esos delgados feos trasquilados se comieron los 7 elotes gordos, macizos, y quedaron todavía secos. Y luego tuvo otro sueño. 7 vacas macizas listas para las hamburguesas, listas para la barbacoa, y macizo, llenas de carne. Salieron del río Nilo. Pero luego después salieron otras 7 vacas trasquiladas, delgadas, feas. Se comieron las 7 vacas anchas y quedaron todavía trasquiladas y bien delgadas y todavía feas. Y el faraón no sabía qué significaba. Entonces el faraón le preguntó a todos los magos, a todos los sabios de su tierra, y nadie supo. Pero acuérdense quién estaba, qué oficial estaba ahí con faraón: el copero. ¿Y qué se acordó el copero después de 2 años? Me equivoqué, se me olvidó. Oye, Rey Altísimo, me acordé cuando tú me encerraste cuando estabas investigando que alguien te quería asesinar, y fui librado, pero alguien me dijo que iba a ser librado. Me acuerdo, Rey Altísimo, que había un hebreo en la cárcel, que yo tuve un sueño y también había otro que tuvo un sueño, y a los dos fueron cumplidos y interpretados por un hebreo. El faraón va y saca a José. ¿Ven cómo Dios está obrando? José no lo sabe. Y José interpreta los sueños de faraón. Y significaba esto: que van a venir 7 años de abundancia, de comida, de trigo, de elote. 7 años de abundancia. Pero van a venir después 7 años de una hambruna, un hambre en toda la tierra. Entonces José no nomás le interpreta los sueños al faraón, le recomienda que busque a alguien sabio durante los primeros 7 años para que pueda colectar y aumentar durante los primeros 7 años toda la comida de la tierra, para cuando venga la hambruna, el hambre, estén listos los egipcios para darle de comida, alimentación a los que necesitan. El faraón mira al Espíritu de Dios, le dice a José: no hay aquí nadie más que tenga el Espíritu de Dios, que esté tan capacitado para hacer este trabajo. Te escojo a ti. De esclavo. Ahora José, el faraón, el rey, lo saca de la esclavitud. Le dice a José: tú vas a ser el gobernador de toda la tierra. No va a haber ninguno más alto que tú, menos yo. Es de la esclavitud, del sufrimiento, de todas las pruebas de sus hermanos, de ser olvidado por el copero, de ser tratado, de ser culpado por la esposa de Potifar. Ahora Dios lo ha levantado de la esclavitud y lo ha sacado de esa prueba. José es gobernador, y luego ¿sabe lo que pasa? Sucede como él dijo al faraón. Suceden 7 años de abundancia. Tan feo está la hambruna, que no nomás el hambre llega a Egipto, llega a todas las tierras alrededor de Egipto. ¿Y cuáles otras tierras están alrededor? Una es la tierra de Canaán. ¿Y quién está en Canaán? Los hermanos y el padre de José, que se han olvidado o que no saben que él todavía vive. En Génesis 42, el papá Jacob le dice a sus hijos: ¿por qué se están mirando, tontos? Vayan, compren comida en Egipto, vamos a morir. Llévense aquí unas cosillas y tráiganselos al rey, y tráiganse comida para nosotros, si no nos vamos a morir. Los hermanos de José llegan a Egipto para la comida. Y aquí es donde comienza la prueba de los hermanos. Y hoy seguimos mirando la prueba. José lo reconoce. José ya tiene 40 y algo años. O cerca 40. Ya han pasado 20 años.
porque lo vendieron cuando tenía 17. Y si lo que saben de los egipcios, ellos no lo reconocían porque él estaba vestido, tenía vestidura de los egipcios, estaba vestido de ropa, y luego también se cortan el pelo, son peludos, no tienen pelo. Entonces ellos no lo reconocían a él, pero él sí los reconoció. Y él los culpa de ser espías, porque los quiere probar, a ver si son todavía los mismos hermanos que lo vendió a Egipto. Y les dice: vayan, regresen a Canaán, vayan a su padre, pero dejen a alguien aquí como prueba para asegurar que van a regresar. Entonces se queda Simeón, uno de los hermanos. Y luego le dice: vayan y no vengan, no me van a poder mirar sin traer a su hermano menor, el más joven, que era Benjamín. Se regresan a Canaán, le dicen la historia al padre Jacob, y el padre Jacob ahora está más quebrantado porque ya había perdido a José, pensando que se lo había comido un animal, porque le mintieron. Ahora ha perdido a Simeón, y ahora le están diciendo que se tienen que llevar a Benjamín de regreso, si quieren comer o recibir más comida. Entonces Jacob se dice él mismo: ¿por qué tantas cosas me pasan a mí? 43 en la semana pasada miramos de regreso. Se les acaba la alimentación en Canaán. Y Jacob, el padre, le dice: vayan, regresen de nuevo, no tenemos comida. Pero Judá le dice: ¿no te acuerdas, papá, que el oficial dijo que no podíamos regresar sin llevar a Benjamín? Y Jacob dijo: no voy a permitirlo, me van a quitar todo lo más precioso. Entonces él estaba bien afeccionado con el más joven, porque se acuerdan que Benjamín y José eran hermanos de la misma madre, y Jacob había tenido dos esposas y dos concubinas, pero él amaba a José y a Benjamín. Ya les habían quitado a José y ahora le están diciendo que le tienen que llevar a Benjamín. Dijo que no, y Judá le sigue diciendo: no podemos regresar, nos vamos a morir. Entonces, y en la historia también le habían regresado las monedas, la plata, en las bolsas de comida, sin saberlo. Entonces tenían miedo y regresan. Y cuando regresan, el sirviente de José los pone a un lado, les lava los pies, y los hermanos tienen miedo porque piensan que es por causa que recibieron el dinero extra, que quizás piensan que se lo robaron, pero el oficial les pone en paz. No, yo fui pagado, yo recibí dinero. Y luego los hermanos son llevados a José y allí comen con él. Y si se acuerdan, en versículo 33, del capítulo 43, cuando se sentaron frente a José, por orden de edad, habían 10. Habían 11. Y nomás uno en la familia podía saber la orden de nacimiento. Cuando se sentaron frente a José por orden de edad, de mayor a menor, sus hermanos se miraron con asombro unos a otros. Nomás uno de la familia podía saber eso, pero ellos todavía no saben. Él les hizo servir de su misma mesa, y la porción de Benjamín era varias veces mayor que la de los demás. Todos bebieron y se alegraron con él. Y él dio alimento de su mesa, de su propio plato, a Benjamín, el más joven, para ver, otra prueba, cómo iban a actuar cuando el más joven recibía más. Porque la última vez que el más joven estaba recibiendo favoritismo del padre, lo vendieron, casi lo mataban. Entonces ahí era una prueba y no miró nada. Ahora en Génesis 44, versículo 1:34 vamos a mirar. Lo primero que vamos a mirar es que la transformación viene cuando Dios prueba el arrepentimiento. No mucha gente se arrepiente, pero Dios prueba a ver si va a venir una persona a arrepentimiento. Vamos a mirar eso en versículos 1 a 17. Más tarde José ordenó el mayordomo, entonces acaban de comer,
Más tarde José ordenó al mayordomo de su casa: llena con todo el alimento que les quepa en los costales de estos hombres, y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Está repitiendo lo mismo de antes. Entonces acaban de comer, acaban de beber, estaban festejando, estaban llenos y ya se van. Y José les ordena al oficial que le llenen las bolsas, los costales de toda la alimentación, y que le llenen otra vez, le regresen el dinero. Luego mete mi copa. Acuérdense que aquí José es un símbolo como Cristo. En toda la Biblia hay personas que parecen como que no son Jesús, no son personas perfectas, pero ellos son como una figura de Cristo. Moisés era una figura de Cristo. José es una figura de Cristo. David es una figura de Cristo. Noé era una figura de Cristo. Aquí José es como una figura de Cristo. Entonces él está aquí, lo que va a hacer, va a seguir probando los corazones de estos hermanos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor. ¿Y cómo se llama el hermano menor? Benjamín. Junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. La mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos. Entonces se van de regreso a Canaán con alimentación para ayudar a la familia. Se van todos, pero no saben algo, que el oficial, el hombre, que no saben que es su hermano, que no se ha dado por saber todavía, les esconde su copa de plata, la copa que él usa, bueno, la copa que es parte del palacio, se la esconde en el hermano menor, y ellos no lo saben, y van de regreso. Otra prueba. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa: anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Entonces José le dice a su oficial: ve, alcánzalos, persíguelos, y cuando los alcances, diles: ¿por qué me has pagado mal por bien? ¿Por qué me has robado la copa? ¿Por qué se han robado la copa de mi señor? Ese es el oficial. Dile esto a ellos cuando los alcances. Esto que han hecho es muy mal. Entonces, hay gente que quizás piensan que José es aquí cruel, pero él quiere asegurar que sus hermanos ya no son los mismos hermanos. Él quiere ver arrepentimiento. Y él está probando el corazón para arrepentimiento. Porque él quiere ver si han sido transformados. Pero primero, él tiene que seguir la prueba. Así es Dios con nosotros. Tú y yo y nosotros no podemos ser transformados si Dios no prueba nuestros corazones primero. Si Dios no prueba y busca arrepentimiento. Es como alguien yendo a ir a pescar. Anda buscando el pescado, tratando de pescar. Dios o José aquí está pescando, a ver si puede agarrar el arrepentimiento de sus hermanos y los va a probar sus corazones. Dios hace lo mismo con nosotros. Él está muchas veces probando nuestros corazones de nuestra maldad, de nuestros pecados, de lo que hemos hecho en el pasado, para ver si va a ver si mi hijo, mi hija se va a arrepentir. Voy a probarla, voy a probarlo. Y hace que caigamos en pruebas. Y hace que caigamos en tormentas, en sufrimiento. Así es Dios. Dios no es el autor de confusión. Dios no es el autor de maldición, de maldad. Pero Dios permite. Si ustedes saben la historia de Job,
Satanás iba hacia al cielo para atrás y Dios le decía, has mirado a mi siervo Job, que es bien, es justo y perfecto y no hay nadie como él. Y Satanás le dice, pero tócale su cuerpo y te aseguro que te maldecirá. Dios permite pruebas. Y aquí José está probando los corazones de sus hermanos para ver si van a venir a arrepentimiento. Versículo 6. Cuando el mayordomo los alcanzó, le repitió las mismas palabras, pero ellos respondieron: ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Wow. Pero ellos no saben, ¿verdad? Una cosa que quiero que miremos aquí. Ellos están como hermanos juntos. Ellos se confían entre unos y otros. Entonces uno confía en el otro que el otro no lo tiene. Entonces ellos confían que ninguno de ellos ha hecho algo. Entonces cuando uno habla, donde se ha encontrado, que lo maten y nos pueden usar nosotros como sirvientes, como esclavos. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos ya era diferente. Estos mismos hermanos eran los mismos hermanos que habían vendido a José mismo. Y estaban bien de acuerdo entre sí mismos que ellos no dudaban que no se iban a encontrar ahí. Porque estaban de acuerdo. Versículo 10. Está bien, respondió el mayordomo. Se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Si se fijan lo que dijo los hermanos, si encuentran la copa en cualquier persona, que maten a esa persona, al hermano, y nosotros nos hacen esclavos. Pero el oficial no quiere sangre, no quiere matar a nadie. Entonces él no repite esas palabras. Él dice: está bien, respondió el mayordomo, será como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Entonces paran. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. Y fíjense lo que hace el oficial, el mayordomo. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor. Él sabía, ¿verdad? Él ya sabía dónde se iba a encontrar. Comenzó con la bolsa del hermano mayor y terminando con la del menor. Y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, y aquí donde miran cómo los corazones de los hermanos han cambiado. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, y luego de cargar sus asnos volvieron a la ciudad. Encontró la copa el mayordomo de su señor en la bolsa de Benjamín. Pero fíjense aquí cuando entregaron a José para venderlo, no les importaba nada él a ellos. Lo vendieron, lo escupieron, lo echaron en un pozo, lo vendieron, le mintieron a su padre, porque no querían nada que ver con José. Porque acuérdense que ellos eran hermanos, pero muchos de ellos eran medio hermanos, tenían diferentes madres. Cuando vendieron a José,
Y ahora fíjense cómo reaccionan con el hermano de sangre de José. Al ver esto, que encontraron la copa en la bolsa de Benjamín, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal del duelo. Sus corazones ahora eran diferentes. Después de 20 y algo años, Dios o José está probando los corazones para que vengan a arrepentimiento. Dios hace lo mismo. Y muchas veces se toma tiempo. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos volvieron a la ciudad. Entonces, no nomás se rasgaron las vestiduras, se rompieron, se regresaron con Benjamín. Porque se acuerdan que es lo que dijo aquí el oficial: el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes se quedará libre, todo cargo, se pueden ir. Pero ellos se van de regreso con Benjamín. Se regresan a Egipto con él. ¿Por qué? Porque son hombres ya cambiados. Sus corazones ya no son los mismos. Muchos hombres y mujeres hoy siguen igual de corazones desde que eran jóvenes. Y si no cambiamos nuestros corazones para Dios, nunca va a haber arrepentimiento sincero a los ojos de Dios. Nunca nos vamos a entregar a Dios completamente. Los hombres, estos hermanos, están siendo transformados. Les dolió. Se rompieron la ropa cuando se dieron cuenta que estaba en la bolsa de Benjamín. No nomás eso, se regresaron con Benjamín a Egipto, sabiendo que se podían ir. De regreso, ¿quién está ahí esperándolos? José. 14. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron en rostro en tierra. Otra vez aquí cumple otra vez el sueño que José había tenido en capítulo 37, donde todos sus hermanos y su madre y su padre se iban a postrar ante él. Ya es la tercera o cuarta vez que se inclinan ante él. Pero no querían escuchar la palabra de Dios que venía de José. Otra vez se está cumpliendo el sueño. Y José les dijo: ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? José sigue con la prueba. ¿Por qué se portan así? ¿Por qué me han robado? Aquí hace una declaración de adivinación. Acuérdense que José es un hebreo, pero está viviendo en Egipto. Está viviendo con los otros que son paganos. Y los paganos usaban ciertas cosas para adivinar. Y hasta este punto en la Biblia, Dios no ha condenado a adivinación. Entonces, antes de Génesis 44, porque después de Génesis, Dios condena bastante la adivinación. Es parte de las artes de oscuridad. Pero no es decir que él hacía esto. Quizás lo tenía por esta copa aquí. Es una copa, ¿verdad? Pues la tengo ahí de oquis. Nunca la uso. Quizás José no hacía adivinación. Quizás él la está usando como un instrumento para la prueba contra ellos. Porque la adivinación es cosa oculta. La adivinación es del diablo. Pero aquí José les dice: ¿por qué me han quitado esta copa? ¿Acaso no uso esta? ¿Al cabo no puedo adivinar?
contra ustedes? Versículos 16, 17. No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. Esta es una de las peticiones. Esta es lo que va a hacer aquí Judá. Va a ser una de las súplicas más hermosas en toda la Biblia. Aquí habla Judá. Judá era el que había decidido vender a José. Judá era el que le había dicho quizás a su propio padre que José había muerto por una bestia. Judá era el mismo que le mintió a su papá cuando él se rompió su ropa. Se estaba muriendo de dolor, de tristeza, y permitió que la mentira siguiera por año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Cuando vives con una mentira toda tu vida, te deshaces, te come. Cuando vives con una mentira, un pecado toda tu vida, no estás bien adentro. Y toda su vida, desde que había decidido vender a José con sus hermanos también estaban de acuerdo, se le estaba comiendo adentro. Y aquí él no dice, no es cierto, algo sucedió, algo, no sé cómo. Fíjense lo que dice aquí Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. ¿De a qué se está refiriendo aquí Judá? De lo que le hicieron a José. El arrepentimiento está saliendo. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Aquí está suplicando el hermano Judá una suplicación hermosa. Y va a seguir esta súplica. Entonces Judá le dice, no hay excusa, ni lo va a tratar de excusa, no va a tratar de decir una mentira, porque él ya sabe que todo esto está sucediendo porque lo que le hicieron a José. Todos tenemos vidas donde hemos hecho algo, y muchas veces porque ocultamos algo, escondimos algo en nuestra juventud, pensamos que eso ya no nos alcanza, porque nadie lo supo. Le voy a decir algo, que Dios lo sabe. Y un día, como vamos a mirar ahorita, y leímos hace rato en el pasaje, todo es descubierto a Dios, todo. Y aquí, después de 20 años, te está exponiendo en los ojos de sus hermanos y Judá el pecado que hicieron contra José. Dios ha puesto al descubierto la maldad de su siervo, le dice a José. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Versículo 17, jamás podría yo actuar de ese modo. José le dice, yo no voy a hacer eso. Respondió José, solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. La prueba sigue. ¿Por qué quiere que se quede nomás Benjamín, el más joven? Porque saben, José quiere ver cómo van a recibir esa información, sabiendo que se pueden ir si dejan al hermano joven. Hay una oportunidad para los hermanos de hacer otra vez lo mismo. Dejar a su hermano, abandonar a su hermano. Pero son atormentados por lo que está sucediendo, por lo que le hicieron a José. Y son atormentados que lo que va a suceder, si dejan a su hermano Benjamín y se van de regreso a Canaán y le tienen que decir a su papá, Jacob, ahora perdimos a tu hijo menor. Va a matar a su padre.
José ya sabe eso y por eso lo hace. Dejen a su hermanito y váyanse ustedes. Ahí otra vez sigue la prueba. Dios continúa las pruebas en nuestras vidas para ver si cambiamos, a ver si venimos a arrepentimiento de lo que hemos hecho. Y José quiere ver eso. Pero ¿por qué somos transformados? ¿Por qué quiere Dios transformarnos en nuestras vidas? Lo que vamos a ver nos va a sorprender. Dios nos quiere transformar para que demos nuestras vidas a algo. Dios quiere transformar para dar de nuestras vidas. Entonces, somos transformados para dar de nuestras vidas. No somos transformados para ir a la iglesia. No somos transformados para crear a nuestras familias. No somos transformados para leer la Biblia. No somos transformados para dar ofrendas. No somos transformados para aprender de la Biblia. Todo eso es bueno. Eso son obras buenas y Dios quiere que hagamos. Pero somos transformados para dar de nuestras vidas. Vamos a mirar esto en versículo 18. Entonces Judá se acercó a José para decirle, aquí es donde comienza una de las súplicas más hermosas de toda la Biblia. Un hermano que había hecho bastante maldad, que había vendido a su hermano, que le había mentido a su papá, que su hermano se había dado, que se había sido comido por un animal. Mi Señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Cuando mi Señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o alguien o otro hermano, nosotros les contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Está suplicando a este hombre, a este oficial, que no saben que es su hermano, lo que él les había dicho antemano. Entonces, usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros les dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces aquí Judá le está diciendo a este oficial, a este gobernador, hemos hecho todo lo que usted nos ha dicho. Viene el momento cuando, como cristianos, cuando comenzamos a vivir una vida para Dios, comenzamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Así es como Dios se entera. Si hemos venido a completamente arrepentimiento a nuestra vida anterior de pecado, a nuestra vida anterior de no acercarnos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí Judá le está diciendo a este oficial, a este gobernador, hemos hecho todo lo que usted nos ha dicho. Versículo 24. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos, no podemos ir sin nuestro hermano menor. Si no va con nosotros, no podremos presentarnos ante el hombre tan importante, a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Otra vez le está diciendo todo lo que hace. Hemos hecho todo, Señor, oficial, gobernador. José está tomando todo esto. Versículo 27. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras.
Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Entonces Judá le está contando, le está suplicando a este oficial, a este gobernador, un corazón cambiado, transformado. El corazón de Judá ya es diferente. Ahora no nomás aman a su hermano menor, ahora les importa que le suceda a su padre. Antes no les importa, le mintieron, le dieron la mentira que su hijo menor había muerto por una bestia. Le trajeron una túnica de colores llena de sangre. Mira, no es la túnica de tu hijo menor. La mentira que vivió su padre Jacob año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Se les estaba comiendo, destruyendo el corazón. Pero ahora no nomás les importa el hermano menor, Benjamín, se regresaron con él. Ahora les importa el padre. ¿Ven la diferencia en el corazón de estos hombres, de estos hermanos, de este hermano mayor aquí? Así que si yo regreso a mi padre, su siervo y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo, sigue Judá, quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dice, si no te lo devuelvo, Padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Entonces Judá le dice, yo soy responsable de él. Yo le dije a mi padre que si no regreso con tu hijo menor, yo soy responsable de eso. Yo seré culpable con mi vida. La súplica de este hermano. Un corazón transformado. 33. Por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. La transformación es completa. Ahora él se está dando. Ahora él se está entregando. Ahora él se está diciendo, yo me quedo en vez de él. Permita que usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor. Se está entregando. Se está dando de él mismo. Está entregando su vida. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Tu corazón no es transformado para Dios si no estás dispuesto a dar tu vida a Dios. ¿Y cómo se mira eso? ¿Está diciendo, pastor, que tengo que dar mi vida? ¿Tengo que morir? En un sentido sí, pero no morir en el contexto de que ustedes piensan. Hay que morirse a unos mismos en nuestros corazones, dándonos unos a otros, dándonos, sacrificándonos unos a otros. ¿Y cómo se mira eso? Dándonos, sacrificándonos, entregándonos, rindiéndonos a Dios por medio de nosotros. Un hermano se dio a otro hermano. Un hermano se dio a sus otros hermanos. Un hermano estaba dispuesto a quedarse. ¿Estás dispuesto tú y yo dar de nuestras vidas a otras personas? Tiempo, recursos, quizás finanzas, dinero, cosas que alguien necesita en la iglesia. ¿Estás dispuesto a darte, sacrificarte a la iglesia? Iglesias están muriendo hoy. ¿Por qué?
Porque mucha gente no quiere sacrificarse para la iglesia. Muchas iglesias, hay bastantes iglesias aquí en este pueblito, bastantes iglesias, pero están podridas por dentro. ¿Por qué? Porque la gente no se entrega uno a sí mismo a otros. Vienen a la iglesia, dan ofrendas, están ahí cada domingo, van a los estudios bíblicos, leen las Biblias, pero cuando alguien necesita ayuda, cuando alguien necesita un sacrificio, tiempo o algo, ¿dónde está? Y Dios quiere de nuestros corazones completamente abandono de nuestros corazones. La transformación viene cuando Dios prueba el arrepentimiento y somos transformados para dar de nuestras vidas. Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. José sabía todo de ellos. José sabía todo de ellos porque él era hermano de ellos. Pero Dios sabe aún más de nosotros porque Él nos crió. Él te puso en la vientre de tu madre. Él te puso en la vientre de antes de que tú hubieras nacido. Él sabe todo lo que tú sabes, todos tus pensamientos. Y si tú piensas que Él no lo sabe, un día, como dice aquí, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Los hermanos estaban rindiendo cuentas a este gobernador, pero viene el día que vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Rey Altísimo, Jehová. Hoy es el momento para arrepentimiento. Este es el día, este es el momento para que te entregues en tu corazón a Dios. Judá se había entregado completamente al gobernador. Déjalos ir, Señor. Déjalos ir, gobernador. Déjalos ir. Yo me quedo. Yo me arrepiento. Yo me doy completamente. Yo me abandono aquí. ¿Estás dispuesto tú a hacer lo mismo con Dios? Rendirte completamente a Dios. No importa cómo se mire eso. O estás, como dicen, half a foot over here y half a foot over here. Un pie aquí en el mundo y el otro pie con Dios. No se puede hacer lo mismo. Dios dice que no se puede amar a dos señores. Si no vas a aborrecer a uno o vas a amar al otro. No se puede hacer. Dios sabe nuestros corazones. José sabía los corazones de estos hombres, de los hermanos, y los estaba probando para que vinieran a arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9 dice, y aquí está la esperanza que tenemos, que Él nos da. Había tomado 20 y algo años para que estos hermanos vinieran a arrepentimiento. Y la semana que viene, si regresan ustedes, van a ver el resto de la historia. Van a ver los hermanos que José se da de conocer a sus hermanos. Cuando nosotros nos damos por arrepentirnos, Dios se da a conocer a nosotros. Pero aquí está la esperanza que tenemos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios permite tiempo, Dios obra, Dios permite que el corazón que se siga haciendo así para que vengas a arrepentir. ¿Cómo en este momento Dios está obrando? El Espíritu de Dios está obrando en tu corazón. ¿Cómo está hablando el Espíritu? ¿Qué cosas tienes en tu vida que Dios quiere que te deshagas de eso? ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué pecado tienes ocultado? Preséntalos a Dios. Y como dijo aquí Judá, Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. No hay excusa que valga. Hay tiempo, amados, amadas. Y el arrepentimiento más grande es esto. Si has vivido una vida, quizás no has robado bancos,
Quizás no has asesinado a alguien. Quizás no has hecho lo que decimos pecados grandes, pero sabe lo que dice la Biblia, que todos estamos separados de Dios. No hay ningún justo, no, ninguno. No hay ninguna persona que ha vivido que es justo, no, ninguna. Ni Pedro, ni Judá, ni Adán, ni Eva, ni el Papa, ni los santos. Todos han pecado. La Virgen María, pecadora. Joel Méndez, pecador. Pastores predicando ahorita en todas las pecadores. Ninguno. Y otra cosa que les quiero llevar. Ustedes saben de Judas y Pedro, ¿verdad? ¿Quién era Judas en el Nuevo Testamento? El traidor. Pero ¿quién era Pedro en el Nuevo Testamento? También era un traidor. ¿Por qué no miramos a Pedro en el mismo contexto como Judas? ¿Por qué? Porque los dos hicieron lo mismo. Uno traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y el otro traicionó a Jesús ahí cuando le preguntaron, ¿tú no estabas ahí con ese Jesús en el jardín? No nomás una vez, no nomás 2 veces, 3 veces traicionó Pedro a Jesús. También Judas traicionó a Jesús. Pero fíjense la diferencia en los dos hombres, en ambos hombres. Uno nunca se arrepintió y uno se colgó. Se fue hasta su muerte, no queriendo venir a arrepentimiento, y se colgó de un árbol y allí se mató. Pedro también traicionó a Jesús, pero la diferencia es que él se arrepintió. Después de Jesús resucitar, fue y le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, tú sabes que yo te amo, Señor. Apacenta mis ovejas. O segunda vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú ya sabes que te amo. Apacenta mis ovejas. La tercera vez le dice otra vez a Pedro, ¿me amas? Y luego dice la Biblia que adolorido en su corazón por Jesús preguntarle por tercera vez, sí, Señor, tú ya sabes que yo te amo. Entonces apacenta mis ovejas. Y luego va Jesús y le dice que un día tú serás entregado y te van a quitar tu ropa y vas a morir desnudo. Pedro se arrepintió. Hay muchos cristianos. Judas se consideraba un hombre de Dios, ¿verdad? Porque él vivió con Jesús por 3 años. También Pedro. Él estaba rodeado por Jesús. Judas. Él escuchaba las enseñanzas de Jesús. Hay muchos hoy que están escuchando las enseñanzas de la Biblia, están en la iglesia, van a los estudios, pero son muchos Judas que viven entre la iglesia. ¿Cuál eres tú? Judas que nunca vino a arrepentimiento, o Pedro que vino a arrepentimiento y hizo obras tremendas para las ovejas que Jesús le había dado. Esa es la esperanza que tenemos. Y Dios es tarde en cumplir de su promesa para que nadie perezca, para que todos vengan a arrepentimiento. Padre, Señor, si hay alguien esta mañana que no está en tu familia, que no es parte de tu reino, que está viviendo una vida de oscuridad, una vida de pecado, una vida de nunca tener a tu Hijo Jesús en su corazón, te pedimos que en este momento que esa persona dé la espalda a esa vida y que voltee hacia el rostro de Jesucristo y que crea en la sangre de Cristo, que es completamente dado para nuestra salvación, que no es por obras, no es por sistema, no es por una iglesia, no es por indulgencia, no es por dar dinero, es como dijo la canción de alabanza y como dijo Jesús sobre la cruz.
Tu Hijo Jesús lo dijo, Señor. Consumado es. Consumado es la obra que hizo Jesús. Consumado es la sangre. Consumado es todo lo que se necesita. Todo lo que necesitamos es Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, esta mañana que Jesús mire nuestros corazones y que pruebe nuestros corazones para que vengamos a arrepentimiento. Y si hay alguien aquí como cristiano, hermano o hermana, que se ha desviado, te pedimos que los traigas a arrepentimiento de nuevo y que busque al rostro de Cristo otra vez de nuevo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.